Cuando el agente especial Donovan irrumpió en la sala de interrogatorios, su voz temblaba por una mezcla de incredulidad, rabia y sorpresa. Frente a él, sentada con las manos entrelazadas y una serenidad que no correspondía a su edad, estaba Lía Morales, una niña de apenas 12 años que había puesto de cabeza uno de los entramados de corrupción más profundos dentro del cuerpo militar estadounidense. Donovan se detuvo unos segundos, tratando de procesar lo que tenía delante. No era una prodigio uniformada, ni una enviada de alguna agencia secreta. Era la hija de una mujer que limpiaba oficinas desde el amanecer, la hija de una familia que sobrevivía en un pequeño apartamento en un barrio olvidado por la ciudad. Y aún así, había desmantelado una red que nadie más había visto venir. ¿Entiendes lo que has hecho?, preguntó Donovan, con un hilo de voz que apenas ocultaba el peso de la situación. Has descubierto una de las filtraciones de inteligencia más graves de la historia reciente de este país. Lía levantó la mirada. No había arrogancia en su expresión, tampoco miedo. Solo una calma insondable que parecía venir de un lugar más profundo que cualquier adultez fingida. Lo entiendo perfectamente, respondió, como si solo confirmara un dato más dentro del enorme rompecabezas que había armado. Descubrir la verdad no tiene que ver con rangos, ni con títulos, ni con dinero. Tiene que ver con observar, hacer las preguntas adecuadas y no apartar la mirada cuando lo que encuentras da miedo. Esa fue la primera vez que Donovan comprendió que la niña frente a él no era una anomalía. Era una advertencia viviente para todos aquellos que confiaban demasiado en los símbolos del poder y muy poco en la esencia del talento. 6 meses después, el juicio contra el teniente coronel Nathan Hargrove se convirtió en un espectáculo nacional. La caída de un hombre que siempre creyó que nadie podía cuestionarlo ahora era observada por millones de estadounidenses frente a sus pantallas. Pero la verdadera atención no estaba en él. Estaba en la joven que lo había expuesto. Con solo 13 años, Lía Morales se presentó ante el Congreso para explicar cómo había encontrado las vulnerabilidades que permitieron que información militar clasificada fuera vendida a intereses extranjeros. Durante horas, senadores acostumbrados a protagonizar largas audiencias se esforzaron por seguir el hilo de lo que Lía explicaba sin esfuerzo: fallos sistémicos, protocolos obsoletos, negligencia camuflada de confianza. Hargrove, cuya arrogancia había sido más grande que los muros del Pentágono, recibió la sentencia más dura posible: 25 años en una prisión federal por traición, conspiración y venta de información clasificada. Le retiraron la pensión, los honores, los cargos, todo aquello con lo que había construido su identidad. Pasó de ser un símbolo de respeto a un ejemplo de advertencia. Y mientras él se enfrentaba a los reclusos que despreciaban a los traidores a la patria, la niña a la que había subestimado se convertía en un fenómeno nacional. El ascenso de Lía fue tan asombroso como la caída de Hargrove había sido miserable. El Instituto Sullivan de Tecnología, uno de los centros académicos más prestigiosos del mundo, le ofreció una beca completa, junto con un puesto de investigación destinado normalmente a estudiantes de posgrado. La Agencia Nacional de Seguridad creó para ella un programa especial, una mezcla de entrenamiento acelerado, educación avanzada y práctica operativa. Los titulares de los periódicos decían: la recluta más joven de la historia de la agencia. Las fotografías mostraban a Lía recibiendo la medalla al servicio civil, mientras su madre, Elena Morales, sonreía con un orgullo que parecía iluminar la sala entera. La vida de la familia Morales cambió de un día para otro. La recompensa gubernamental por haber denunciado la red de corrupción ascendía a más de $4 millones. Elena, que había postergado sus estudios durante años para sostener a su hija, dejó su trabajo de limpieza y se matriculó en la universidad. Siempre dije que la educación era lo único que nadie podía quitarnos, comentó entre lágrimas ante la prensa. Ahora entiendo por qué Lía lo decía con tanta convicción. Los barrios que habían visto crecer a Lía también sintieron el impacto de su hazaña. El modesto centro comunitario donde había aprendido idiomas recibió una donación millonaria, permitiéndole expandir sus programas para niños inmigrantes. El profesor Malik, refugiado libanés que había enseñado a Lía su primer alfabeto árabe, fue nombrado director del área lingüística. Y la señora Gu, la voluntaria que le había enseñado mandarín, asumió la dirección del nuevo Instituto de Lenguas Lía Morales, financiado en su totalidad con la recompensa otorgada por el gobierno. La historia de la niña que había desafiado un sistema entero comenzó a inspirar a jóvenes de todo el país, en especial a aquellos que siempre habían escuchado que ciertos espacios no estaban hechos para ellos. Convocatorias para que Lía diera conferencias empezaron a llegar desde todas partes: universidades,
corporaciones tecnológicas, instituciones gubernamentales. Ella aceptó muy pocas. Su prioridad seguía siendo estudiar, aprender y prepararse para lo que quisiera construir en el futuro. 3 meses después de la sentencia de Hargrove, un sobre llegó a la casa de los Morales. Era una carta escrita desde la prisión federal. El remitente, Nathan Hargrove. El contenido, una disculpa torpe, casi infantil, un intento de justificarse ante la persona que había arruinado su carrera. Leah no respondió. No porque guardara rencor, sino porque entendía que el silencio a veces pesa más que cualquier palabra. Eligió seguir enfocada en lo que realmente importaba, su crecimiento, sus estudios, su propósito. Años más tarde, cuando un periodista le preguntó qué sentía al no haberle contestado nunca, Leah solo sonrió con una tranquilidad que se había vuelto su sello personal. La mejor forma de venganza, dijo, es tener tanto éxito que quienes intentaron detenerte se vuelvan irrelevantes. 5 años habían pasado desde aquella tarde que marcó un antes y un después en la vida de Leah Morales y en el corazón mismo del sistema de inteligencia estadounidense. Ahora, con 17 años, Leah se había convertido en lo que muchos describían como una fuerza silenciosa, una mente capaz de anticipar riesgos, descifrar patrones ocultos y comprender comportamientos humanos con una precisión que desconcertaba incluso a los expertos más veteranos. Su presencia en cualquier sala imponía respeto, no por su edad, sino por la gravedad con la que su trabajo resonaba en las decisiones más altas del gobierno. Esa mañana, estaba en una sala de conferencias del Pentágono, una habitación amplia pero austera, iluminada por una luz fría que caía desde paneles de cristal sobre una mesa ovalada donde se reunían los líderes de inteligencia militar. Frente a ella, generales, directores de operaciones estratégicas y analistas de alto nivel esperaban que la joven prodigio explicara nuevos hallazgos sobre una serie de infiltraciones en las comunicaciones militares. Leah manipuló la pantalla táctil que tenía delante y proyectó un conjunto de gráficos y diagramas extremadamente complejos. Muchos de los presentes fruncieron el ceño al ver la densidad de datos. Ella habló con fluidez, sin titubeos, como si llevara décadas en aquel lugar. Los patrones identificados, explicó, sugieren una operación altamente estructurada. No es casualidad. No es oportunista. Es sistemática y paciente. Muy similar al caso Hargrove, pero mucho más sofisticada. La general Luciana Stevens, primera mujer en ocupar el cargo de jefa del Estado Mayor del Ejército, entrelazó las manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante con un interés genuino. Su voz rompió el silencio con un respeto que pocos obtenían de ella. Señorita Morales, ¿está diciendo que esta red lleva operando más de 3 años sin ser detectada por nuestros protocolos? ¿Cómo es posible que nadie lo notara? Leah no se inmutó. Sus ojos oscuros, llenos de esa calma que se había vuelto su marca, recorrieron la mesa antes de responder. Porque estaban mirando hacia afuera, general. Buscaban amenazas externas. Pero la vulnerabilidad más peligrosa no proviene del enemigo extranjero. Proviene de dentro, de quienes tienen acceso a la información y creen que su posición los hace intocables. Las palabras flotaron en el aire con un peso casi palpable. Nadie habló durante unos segundos. Era imposible ignorar la ironía, la niña que, años atrás, había desenmascarado a un traidor que se escondía detrás de un uniforme impecable, ahora era la máxima autoridad en detectar precisamente ese tipo de infiltraciones internas. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, en una prisión federal de mínima seguridad en Pensilvania, el exsubteniente coronel Nathan Hargrove vivía una rutina que contrastaba brutalmente con su antigua vida. Su día comenzaba a las 5 de la mañana con trabajos de limpieza, pasillos, baños, comedores. Después, un almuerzo sin sabor, más tarde, unas horas frente a una computadora antigua bajo supervisión constante. Ese era el mundo de quien antes daba órdenes rodeado de medallas y privilegios. Los demás reclusos, muchos de ellos veteranos o personas que habían perdido amigos en misiones militares, lo despreciaban con un fervor silencioso. Ser un traidor en aquel entorno era más que una condena legal, era un estigma que nunca desaparecía. Hargrove aprendió rápidamente a caminar con la cabeza baja, a evitar el contacto visual, a acostumbrarse al eco incómodo del desprecio. Había intentado escribir sus memorias, enviarlas a editoriales, incluso contactar con periodistas. Nadie respondió. En un país que había convertido su nombre en un ejemplo de advertencia, ya no existía espacio para redimir su historia. Todo lo que quedaba de él era silencio. Irónicamente, se había convertido en aquello que siempre consideró que eran Leah y su madre,
invisible, prescindible, olvidado. Muy lejos de ese olvido, en el Instituto Sullivan, Lía avanzaba con un ritmo académico imposible de igualar. A los 17 años estaba completando un doble doctorado, uno en lingüística avanzada y otro en ciberseguridad. Su impacto excedía lo académico, había inspirado la creación del Centro Morales para Ética Digital, un instituto que trabajaba en una de las tareas más complejas de la era moderna, enseñar responsabilidad en un mundo donde la tecnología puede ser tanto herramienta como arma. En una de sus clases magistrales, hablaba frente a estudiantes de posgrado, muchos de ellos mayores que ella por una década o más. La pregunta no es si se puede romper un sistema, decía con voz firme. La pregunta es si se debe. ¿Y qué se hace con esa habilidad? Tener poder no justifica usarlo sin conciencia. Su enfoque cambiaba vidas. Profesionales de grandes corporaciones tecnológicas y agencias gubernamentales salían de sus cursos con una perspectiva completamente distinta sobre la responsabilidad digital. Su madre, Elena Morales, también se había transformado por completo. La mujer que había limpiado oficinas durante años ahora era la doctora Elena Morales, experta en psicología organizacional. Había obtenido su licenciatura y estaba completando un doctorado financiado por la misma recompensa que había cambiado el rumbo de sus vidas. Su investigación se centraba en entender cómo las jerarquías laborales podían permitir o impedir la corrupción. Durante una charla TED que superó los 10 millones de vistas, Elena dijo: "Mi hija me enseñó que la educación no es solo una herramienta para ascender. Es una herramienta para transformar los sistemas que necesitan ser cambiados". El instituto comunitario donde Lía había aprendido idiomas durante su infancia se convirtió en el Instituto Morales de Educación Multilingüe, un programa nacional que ofrecía recursos educativos a miles de niños inmigrantes. Profesores que habían sido voluntarios ahora dirigían programas que transformaban políticas educativas a nivel nacional. El legado de Lía era más que académico, era humano, social, estructural. Pero uno de los cambios más profundos se vio en el propio ejército. El Protocolo Morales, un sistema para identificar talentos no convencionales dentro y fuera de las estructuras tradicionales, se convirtió en política oficial. Ya no se ignoraba a quienes venían de entornos marginalizados. Ya no se subestimaba el potencial de quienes no encajaban en los moldes tradicionales. El protocolo se aplicó en todas las ramas del servicio militar, marcando una revolución silenciosa en la manera de identificar inteligencia y liderazgo. La coronel Sarah Lynn, directora de inteligencia militar en Fort Braxton, solía recordar aquella tarde en que conoció a Lía siendo apenas una niña. El mayor riesgo no es que pasemos por alto amenazas externas, decía a los nuevos reclutas. Es que no reconozcamos el poder que existe en personas que el sistema está acostumbrado a ignorar. Para entonces, Lía Morales se había convertido en algo sin precedentes dentro del sistema gubernamental, una consultora adolescente cuya habilidad analítica y nivel de autorización de seguridad la hacían indispensable para operaciones que normalmente estaban reservadas para funcionarios con décadas de carrera. Pero lo más sorprendente era la naturalidad con la que llevaba esa responsabilidad. No presumía, no alardeaba, no buscaba reconocimiento. Simplemente hacía su trabajo, consciente de que su verdadera fuerza no venía de los títulos que acumulaba, sino de la claridad con la que entendía su propósito. En las pocas entrevistas que concedía, los periodistas siempre trataban de obtener una reacción emocional sobre el hombre que había intentado destruirla cuando solo era una niña. Le preguntaban si lo había perdonado, si sentía simpatía, si alguna vez pensaba en él. Y Lía siempre respondía con la misma serenidad que la había caracterizado desde pequeña. El perdón nunca tuvo que ver con él, decía. Tiene que ver con no permitir que las limitaciones de otras personas definan lo que soy capaz de lograr. El teniente coronel Hargrove pensó que el valor de mi madre se medía por su uniforme. Pensó que mi potencial terminaba en el código postal donde crecí. Demostrar que estaba equivocado no era una cuestión de venganza. Era una cuestión de liberación. Esa respuesta se volvió viral. Millones de jóvenes la compartieron. No porque fuera una frase ingeniosa, sino porque resumía de forma precisa una verdad que demasiadas personas necesitaban escuchar, que el poder de uno mismo nunca debe construirse sobre la validación de quienes lo subestiman. La historia de Lía se volvió lectura obligatoria en programas de liderazgo, cursos de ética empresarial, academias de inteligencia e incluso formaciones corporativas sobre diversidad. Sin embargo, su efecto más profundo no estaba en las aulas ni en los manuales. Estaba en los individuos que se veían reflejados en ella,
personas que sentían que por primera vez alguien como ellos estaba siendo tomado en serio en las más altas esferas del poder. A pesar de su creciente influencia, la rutina de Lia no giraba en torno a la fama, sino al estudio. A los 17 años, estaba a punto de graduarse del Instituto Sullivan con un doble doctorado, un logro tan inusual que las instituciones académicas aún debatían cómo adaptar sus sistemas para reconocer carreras como la suya. Sus profesores, muchos de ellos líderes mundiales en sus campos, la trataban como a una colega. Su tesis final se había convertido en un documento histórico incluso antes de ser publicado. En ella, Lia analizaba cómo los sistemas estructurados tienden a subestimar a elementos no convencionales y cómo esa subestimación se convierte en vulnerabilidad. Su argumento central era simple: la ceguera institucional hacia los talentos no tradicionales no solo es injusta, sino estratégicamente peligrosa. Era una conclusión tan clara y contundente que varias agencias de seguridad empezaron a reescribir sus protocolos basándose en su trabajo. Mientras tanto, la figura de su madre también se consolidaba en el ámbito académico. La doctora Elena Morales era ya una referencia en estudios organizacionales. Sus investigaciones sobre cómo las jerarquías fomentan o entorpecen la ética corporativa se discutían en conferencias internacionales. Ella había pasado de limpiar oficinas en silencio a presentar sus descubrimientos ante auditorios llenos de expertos. Lo hacía con una mezcla perfecta de humildad y autoridad, una combinación que muchas personas consideraban heredada de su hija. Pero si había un lugar donde las transformaciones se sentían de manera más profunda, era en el Instituto Morales de Educación Multilingüe. Lo que alguna vez fue un centro comunitario pequeño ahora era un referente nacional para la enseñanza de idiomas y la integración cultural. Decenas de miles de niños, refugiados, migrantes y adultos en reinserción social participaban en sus programas cada año. Muchos de ellos encontraban en ese espacio el primer lugar donde alguien los reconocía por lo que podían llegar a ser, y no por las circunstancias que los rodeaban. El profesor Malik, ahora director de Educación Intercultural, solía contar anécdotas sobre la pequeña Lia sentada frente a pizarras llenas de alfabetos distintos. La señora Gu, directora del programa de lenguas asiáticas, hablaba de cómo la niña tenía una curiosidad tan intensa que era imposible limitarla a un solo idioma por clase. Otros profesores recordaban cómo a veces se quedaba después de las sesiones para ayudar a niños más pequeños a estudiar. Años después, todos ellos coincidían en lo mismo: habían visto algo extraordinario desde el primer momento, aunque no imaginaban lo lejos que llegaría. Pero quizá el cambio más profundo se vio en el ejército. Gracias al protocolo Morales, miles de jóvenes con perfiles considerados no tradicionales empezaron a ser evaluados de forma distinta. Las métricas rígidas dieron paso a evaluaciones más humanas, más amplias y más contextuales. Se valoraban habilidades lingüísticas, experiencia comunitaria, análisis intuitivo, adaptabilidad cultural y pensamiento crítico. El resultado fue una transformación en la manera en que se seleccionaba y entrenaba talento dentro de las Fuerzas Armadas. La coronel Sarah Lynn, una de las máximas responsables de la inteligencia militar en Fort Braxton, solía repetir algo que se volvió casi un mantra entre los nuevos reclutas: nuestra mayor vulnerabilidad no es lo que está fuera de nuestras fronteras, es lo que no vemos dentro de ellas. Y añadía: Lia Morales nos enseñó que la inteligencia puede venir de cualquier parte. Si la ignoramos, no solo perdemos talento, nos ponemos en riesgo. Esa filosofía marcó una nueva era para la seguridad nacional. Con el tiempo, Lia se convirtió en consejera clave para la Agencia Nacional de Seguridad. Su rol no tenía precedentes. No había un manual para describir lo que hacía, no existía un cargo para encajarlo. Y aún así, su impacto era imposible de negar. Todo esto lo hacía con una ligereza admirable: sonreía, estudiaba, trabajaba, aprendía. Parecía moverse en un equilibrio perfecto entre la responsabilidad y la vida cotidiana, como si hubiera encontrado una forma de sostener el peso de lo extraordinario sin perder su esencia. Mientras tanto, en la prisión de Pensilvania, Hargrove seguía escribiendo cartas que nunca recibían respuesta. La última la había dirigido a la doctora Elena Morales, intentando apelar a su humanidad de madre. Aquella carta, como todas las anteriores, terminó en un archivo cerrado que nadie volvería a revisar. El mundo había seguido adelante. Y él había quedado atrás, atrapado en un eco del pasado que ya no tenía importancia para nadie. El ascenso de Lia Morales dentro del mundo de la inteligencia nacional no era solo producto de su talento extraordinario,
también era consecuencia de su disciplina, su capacidad para permanecer serena en situaciones extremas y su habilidad para ver patrones donde otros solo percibían ruido. Ese conjunto de facultades la había llevado, a los 17 años, a la sala de reuniones más segura del Pentágono, rodeada de generales con décadas de experiencia. En aquel lugar donde cada palabra era medida, cada mirada tenía peso y cada silencio podía ocultar una estrategia, Lia se desenvolvía con una naturalidad desconcertante. Ese día estaba presentando un análisis que llevaba meses elaborando. Apuntaba a una red de infiltración tan sofisticada que muchos expertos habían descartado la posibilidad de detectarla, asumiendo que cualquier operación tan precisa debía estar fuera del alcance de los sistemas conocidos. Sin embargo, Lia lo había descubierto. No porque fuera más poderosa que los demás, sino porque prestaba atención a lo que otros ignoraban. Su visión no dependía de jerarquías, sino de preguntas. Los patrones indican una estructura interna con acceso directo a procesos de verificación, explicó mientras pasaba las diapositivas en la pantalla. Los errores son demasiado limpios para ser casuales. No son fallos, son señales. Los generales intercambiaron miradas tensas. La jefa del Estado Mayor, la general Patricia Stevens, se inclinó hacia adelante con una mezcla de incredulidad y respeto. Señorita Morales, si esto es cierto, dijo con una voz que se escuchaba incluso sin necesidad de levantarla, entonces llevamos años buscando al enemigo en el lugar equivocado. Lia asintió sin dramatismos. No es la primera vez que ocurre, general. La historia militar está llena de amenazas internas que se reconocen demasiado tarde. El caso Hargrove fue solo un ejemplo temprano. Muchos allí habían leído el informe completo de aquel escándalo y aún les costaba procesar cómo una niña había sido capaz de desmantelar una red de corrupción que llevaba 4 años operando bajo sus narices. Pero lo que Lia estaba revelando ahora iba más allá. Era una advertencia clara: el verdadero peligro no reside en lo desconocido, sino en lo no cuestionado. Mientras ella explicaba, algunos asistentes tomaban notas frenéticamente, otros hacían cálculos rápidos en tabletas seguras, y unos pocos simplemente observaban en silencio, comprendiendo que estaban presenciando el nacimiento de un nuevo paradigma en la inteligencia militar. Cuando la reunión terminó, la general Stevens se acercó a Lia y la acompañó hasta el pasillo principal del edificio. El eco de sus pasos resonaba entre los muros, cargando un aire solemne que parecía envolverlas. No sé cómo hacerlo, Lia, admitió la general con sinceridad. No sé cómo se lidera un ejército que necesita ser reentrenado para ver lo que siempre ha ignorado. Lia la miró con suavidad. Siempre había tenido un don para decir la verdad sin herir. Se empieza por reconocer que las estructuras que nos protegen pueden volverse ciegas. La fortaleza sin introspección se transforma en debilidad. Steven sonrió levemente. Debiste haber nacido general. No, respondió Lia. Debí nacer exactamente donde nací. De lo contrario, nunca habría visto lo que otros no ven. Lejos del Pentágono, en un rincón olvidado de Pensilvania, el excoronel Hargrove pasaba sus días en una rutina monótona. Su cama, su uniforme de prisión, sus horarios, sus tareas asignadas, todo era idéntico día tras día. Limpiaba pasillos, organizaba bibliotecas, ayudaba en la cocina o realizaba mantenimiento básico en áreas comunes. Algunos guardias ni siquiera recordaban su rango pasado. Para muchos, era simplemente un recluso más. Pero lo que más le dolía no era la rutina, sino el silencio. Había escrito decenas de cartas. A la Agencia Nacional de Seguridad, al Pentágono, a periódicos, incluso al presidente. Todas ignoradas. Pero las que más lo devastaban eran las dirigidas a la familia Morales. Cada carta regresaba sin respuesta, sin siquiera una nota de rechazo. Ese vacío, esa ausencia total de reconocimiento, era peor que cualquier condena judicial. En las noches, cuando el murmullo de los demás reclusos se apagaba, Hargrove repasaba mentalmente cada paso que lo llevó a su caída. No negaba su culpabilidad, no tenía sentido hacerlo. Pero aún así, había un pensamiento que lo torturaba: nunca imaginó que su ruina llegaría de manos de una niña de 12 años. Esa humillación, esa derrota tan absoluta, era algo que ninguna sentencia podía borrar. En contraste, la vida en la familia Morales florecía como jamás habían imaginado. El campus del Instituto Sullivan, donde Lia cursaba su doble doctorado, se había convertido en un segundo hogar para Elena.
La ahora doctora Morales impartía clases en la Facultad de Psicología Organizacional mientras avanzaba en su propia investigación sobre cómo las jerarquías silencian voces críticas dentro de las instituciones. Su presencia en el campus no pasaba desapercibida. No solo por su talento académico, sino por su historia. Profesores y estudiantes la saludaban con respeto. Muchos acudían a ella buscando orientación, inspiración o simplemente alguien que los entendiera. Elena respondía con calidez, recordando cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Sin embargo, siempre dejaba claro que no buscaba convertirse en figura pública. El reconocimiento es un efecto colateral, decía en sus charlas. El propósito real es construir espacios donde personas como mi hija no tengan que luchar para ser escuchadas. Esa frase también se volvió viral. Mientras tanto, el Instituto Morales de Educación Multilingüe vivía una expansión sin precedentes. Cadenas de televisión, organizaciones internacionales y universidades querían documentar el modelo que había surgido de un humilde centro comunitario. Los programas de idiomas, ahora dirigidos por un equipo multidisciplinario, combinaban integración cultural, apoyo psicológico y herramientas digitales avanzadas. Miles de familias inmigrantes consideraban el instituto como un faro de esperanza, un lugar donde sus hijos podían acceder a oportunidades antes inimaginables. El profesor Malik afirmaba con orgullo: aquí no enseñamos solo idiomas. Enseñamos visiones del mundo. Y eso cambia vidas. La frase se convirtió en lema del instituto. A pesar de su creciente notoriedad, Lía se mantenía fiel a su esencia. Era brillante, sí. Genial en muchas cosas. Pero seguía siendo una joven con pasiones simples. Le encantaban los libros de poesía, las caminatas largas, el té de jazmín y los juegos de lógica. A algunos amigos les costaba recordar que, aunque su mente operara a nivel de una analista profesional, seguía siendo una adolescente. Una adolescente que alguna vez había sido invisible para todos excepto para su madre. Y ahora era imposible ignorarla. Lía Morales estaba sentada en el laboratorio de ciberseguridad del Instituto Sullivan, rodeada de pantallas que parpadeaban con códigos y mapas de red. Sus dedos se movían con precisión, ajustando filtros, analizando metadatos, interpretando patrones que para cualquiera más serían caos absoluto. Pero para ella, cada número, cada traza digital, contaba una historia. Una historia que hablaba de vulnerabilidades, de negligencia, de secretos a medio revelar. Sus ojos recorrían los informes que habían sido enviados desde diferentes instalaciones militares. Todos parecían correctos, pero ella sabía que había una capa oculta que nadie más había notado. Lía, ¿puedes explicar esto de nuevo?, preguntó la coronel Sarah Chen, quien ahora dirigía la inteligencia militar en Fort Braxton. ¿Estos patrones nos muestran una amenaza interna? Exactamente, respondió Lía, sin apartar la vista de la pantalla. No se trata de un ataque externo, coronel. Esto apunta a alguien con acceso y conocimiento de los protocolos internos, alguien que sabe cómo manipular los sistemas sin levantar sospechas. Es una operación coordinada desde adentro. Chen asintió lentamente, claramente impresionada por la claridad y precisión de la joven analista. ¿Hace cuánto tiempo que esto está ocurriendo?, preguntó. ¿Por qué no lo detectamos antes? Porque estamos entrenados para buscar amenazas externas, explicó Lía con calma. Olvidamos que el mayor riesgo a menudo viene de quienes deberían proteger los sistemas. Es lo que aprendimos con Hargrove y otros casos. La corrupción y la negligencia interna son invisibles hasta que ya es demasiado tarde. Un silencio pesado llenó la sala. Nadie quería admitirlo, pero todos comprendían que era cierto. Chen respiró hondo y giró hacia el equipo de oficiales reunidos. Esto significa que debemos cambiar radicalmente nuestra estrategia de supervisión interna. Lía, prepara un protocolo de detección que podamos implementar de inmediato. Lía asintió y comenzó a organizar los pasos, su mente funcionando como un engranaje perfecto: evaluación de accesos, registros de transacciones, anomalías en comunicaciones, correlaciones entre patrones de movimiento interno. Todo debía ser meticuloso, exacto, sin margen de error. Cada detalle contaba. Cada error podía significar la exposición de sistemas críticos. En la prisión federal de mínima seguridad de Pensilvania, Hargrove pasaba la mañana organizando la pequeña biblioteca que había sido asignada para él. La rutina había adquirido un ritmo casi mecánico: clasificar libros, registrar préstamos, limpiar estanterías.
Pero mientras realizaba estas tareas, su mente volvía una y otra vez a aquella tarde en la oficina de Lía Morales, cuando su mundo entero se desmoronó. Había subestimado a una niña, ignorado señales y creído que su rango le otorgaba invulnerabilidad. Todo había sido destruido en cuestión de minutos. Su frustración no provenía solo de la pérdida de poder, sino de la impotencia. No podía revertir lo que había hecho. No podía recuperar la reputación ni los privilegios perdidos. Cada intento de influir en el mundo exterior desde su celda había sido en vano. La lección era clara y dolorosa: el poder sin integridad es frágil y efímero. Mientras tanto, en el campus del MIT, Lía continuaba con su investigación sobre vulnerabilidades de ciberseguridad. Su doble doctorado en lingüística y seguridad digital la convertía en una fuerza única, capaz de analizar tanto códigos como patrones de comunicación humana. Cada descubrimiento que hacía era inmediatamente compartido con Chen y su equipo de inteligencia, fortaleciendo los sistemas militares y civiles contra amenazas internas y externas. Sus colegas universitarios la miraban con una mezcla de asombro y respeto. Muchos apenas podían comprender la amplitud de su conocimiento. Mientras ellos apenas terminaban proyectos de grado, Lía diseñaba sistemas de defensa cibernética con precisión quirúrgica. Pero, a pesar de su talento, siempre se mantenía humilde, consciente de que cada habilidad que había adquirido tenía un propósito mayor: proteger a quienes no podían protegerse por sí mismos. Lía, ¿alguna vez piensas en lo que podrías lograr si solo buscaras reconocimiento personal?, le preguntó un profesor mientras revisaban los resultados de un experimento. El reconocimiento es irrelevante, respondió sin dudar. Lo importante es el impacto. Si puedo proteger vidas, prevenir daños o cambiar sistemas corruptos, eso es suficiente. El Instituto Morales de Educación Multilingüe continuaba creciendo. Lo que comenzó como un modesto centro comunitario se había convertido en una institución de referencia a nivel nacional. Miles de niños y adolescentes, muchos de ellos provenientes de familias inmigrantes, aprendían idiomas, integraban tecnología avanzada en sus estudios y desarrollaban habilidades críticas de pensamiento y análisis. Los programas eran innovadores, combinaban aprendizaje lingüístico, comprensión cultural y formación en ética digital. El Dr. Hassan, ahora director de Educación Multicultural, se aseguraba de que cada alumno comprendiera la importancia de la integridad y la observación. La filosofía del instituto era simple: la educación no solo abre puertas, sino que también enseña a cuestionar, a detectar injusticias y a actuar con valor. Elena Morales observaba con orgullo cada paso del instituto. Lo que alguna vez fue un sueño humilde se había transformado en una fuerza capaz de impactar miles de vidas. Y, aunque ahora era reconocida académicamente, seguía recordando los sacrificios y enseñanzas de los primeros años, cuando apenas podían permitirse libros y materiales educativos. Nunca olvidemos, decía a los profesores y voluntarios, que nuestra labor no es solo enseñar conocimientos, sino enseñar discernimiento, integridad y valentía. Un día, Lía recibió una notificación urgente del Pentágono. Había detectado un patrón de acceso inusual en un servidor de comunicaciones militares. La anomalía no era externa, provenía de un usuario autorizado, alguien con permisos elevados. Sin perder tiempo, Lía comenzó a rastrear la actividad. Cada segundo contaba. Cada movimiento debía ser documentado, analizado y correlacionado con registros históricos. Su entrenamiento, que combinaba años de observación, análisis de patrones y conocimiento de los sistemas, se activó de inmediato. Horas después, pudo identificar al responsable, un oficial que había pasado desapercibido durante años, utilizando su posición para eludir controles y monitoreo. La intervención fue inmediata. Chen y su equipo actuaron siguiendo los protocolos diseñados por Lía, cerrando brechas y asegurando la integridad del sistema. Gracias a su intervención, se evitó un posible compromiso de información crítica. El caso fue presentado ante el alto mando, reforzando la lección que Lía había demostrado desde la infancia: el verdadero peligro no siempre viene de afuera. La vigilancia interna y la atención al detalle son esenciales para proteger sistemas complejos y valiosos. La fama de Lía Morales se consolidaba, pero ella seguía siendo la misma: meticulosa, observadora y dedicada. Sabía que el éxito no residía en premios ni títulos, sino en la capacidad de actuar correctamente cuando otros fallan. Su historia continuaba inspirando a jóvenes y adultos, recordando que la grandeza no depende de la edad ni del rango, sino de la inteligencia, la integridad y la determinación para hacer lo correcto, incluso cuando nadie más lo hace.
Lía Morales se encontraba de pie frente a una sala abarrotada en el Pentágono, rodeada de generales, directores de inteligencia y analistas de alto nivel. Su juventud contrastaba con la seriedad del lugar, pero nadie podía ignorar la autoridad con la que hablaba. Los diagramas proyectados en la pantalla detrás de ella mostraban complejas conexiones de redes internas y flujos de información, resaltando anomalías que muchos oficiales jamás habrían notado. Señores, comenzó Lía con voz clara y firme, lo que estamos viendo no es un fallo aislado. Los patrones indican un enfoque sistemático de infiltración interna, que se ha desarrollado durante más de 3 años sin ser detectado. Las amenazas más graves provienen de quienes tienen acceso privilegiado, y no de agentes externos. La general Patricia Stevens, primera mujer jefa del Estado Mayor del Ejército, frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Cómo es posible que algo así haya pasado desapercibido durante tanto tiempo?, preguntó, incrédula. Porque los protocolos actuales buscan atacantes externos, explicó Lía. Las personas que confían en los sistemas internos rara vez son cuestionadas. Lo que necesitamos es un enfoque que combine supervisión interna rigurosa con análisis continuo de patrones de comportamiento. En otras palabras, debemos entrenarnos para identificar amenazas invisibles. Un murmullo recorrió la sala. Algunos oficiales se miraban entre sí, conscientes de que cada palabra de Lía reflejaba años de preparación, observación y análisis. No era solo su conocimiento técnico, era su capacidad para comprender el comportamiento humano y cómo éste podía ser utilizado para vulnerar sistemas críticos. Mientras tanto, en la prisión federal de Pensilvania, Hargrove había aprendido a vivir con la realidad de su aislamiento. La rutina diaria consistía en trabajo físico, monitoreo de sistemas restringidos y tiempo limitado de recreación. Cada intento de comunicación con el exterior era registrado y supervisado. Ya no había influencia, ya no había poder, solo existía la sombra de lo que alguna vez fue. Sus cartas de disculpa a la familia Morales nunca fueron respondidas. La humillación, la pérdida de prestigio y la evidencia de su traición lo habían convertido en un paria, incluso entre otros reclusos. Lo que antes era orgullo y arrogancia ahora se había transformado en irrelevancia total. Cada día, mientras limpiaba su celda o clasificaba libros en la biblioteca, recordaba la lección que había aprendido de la manera más dura: nunca subestimes a alguien que parece insignificante. En el Instituto Morales de Educación Multilingüe, la actividad era frenética. Los programas habían crecido hasta incluir laboratorios de ciberseguridad, simulaciones de escenarios estratégicos y talleres de ética digital. Lía Morales supervisaba cada proyecto, asegurándose de que los estudiantes no solo aprendieran idiomas y tecnología, sino también cómo interpretar patrones, identificar vulnerabilidades y actuar con responsabilidad. El Dr. Hassan caminaba entre los grupos de alumnos, señalando errores en sus análisis de datos y ofreciendo alternativas más eficientes. La señora Chen, directora de los programas de idiomas, observaba cómo los estudiantes aplicaban lo aprendido en situaciones prácticas, desde simulaciones de negociaciones internacionales hasta ejercicios de inteligencia. Cada detalle contaba, cada error era una oportunidad de aprendizaje. Recuerden, decía Lía a sus estudiantes, la vigilancia más poderosa no siempre está en las cámaras ni en los sistemas de seguridad. Está en las personas que prestan atención cuando otros deciden ignorar lo que ocurre a su alrededor. Un nuevo desafío surgió cuando el Pentágono reportó un acceso no autorizado en sistemas de comunicación de alto nivel. Lía fue llamada inmediatamente para investigar. Su análisis inicial mostró que la intrusión no era externa, sino interna. Al rastrear las actividades sospechosas, identificó a un oficial que había estado abusando de su acceso privilegiado para recopilar información clasificada. Con rapidez, Lía preparó un informe detallado, destacando cada paso de la violación, cada anomalía en el flujo de información y cada evidencia de manipulación deliberada. La intervención fue inmediata. El oficial fue retirado de su cargo y se aseguraron todos los sistemas comprometidos. Gracias a la previsión y preparación de Lía, se evitó un posible desastre que podría haber comprometido la seguridad nacional. Esto demuestra lo que siempre hemos sostenido, dijo Lía durante la reunión de revisión. No se trata solo de tecnología ni de protocolos rígidos. Se trata de la capacidad de observar, analizar y actuar cuando los sistemas internos muestran señales de vulnerabilidad. Mientras Lía se preparaba para regresar al Instituto Morales, reflexionaba sobre su camino. Desde que tenía 9 años había estado observando, documentando y analizando,
entendiendo cómo funcionaban los sistemas y cómo podían ser manipulados por quienes abusaban de su poder. Cada habilidad que había adquirido tenía un propósito: proteger, prevenir y transformar. Su reputación había trascendido fronteras. Universidades, agencias gubernamentales y organizaciones internacionales solicitaban su participación en conferencias y seminarios. Sin embargo, Lia seleccionaba cuidadosamente sus compromisos, prefiriendo concentrarse en su formación y en la mejora continua de los programas del Instituto Morales. La fama no es mi objetivo, decía a sus colegas. Lo que importa es el impacto real, la seguridad, la educación y la integridad. La familia Morales también experimentaba un cambio radical. Elena Morales había completado su doctorado en psicología organizacional, investigando cómo las jerarquías y los sistemas estructurales podían permitir o impedir la corrupción. Su trabajo, financiado con la recompensa obtenida tras la exposición de Hargrove, se centraba en desarrollar modelos que permitieran detectar y prevenir abusos de poder en organizaciones grandes y complejas. Lo que mi hija me enseñó, decía Elena en conferencias TED, no es solo una cuestión de éxito personal, sino de comprender cómo los sistemas funcionan y cómo podemos mejorarlos para proteger a todos. El Instituto Morales se había convertido en una referencia educativa. Miles de estudiantes se beneficiaban de programas que combinaban idiomas, tecnología y ética. El Dr. Hassan, la señora Chen y otros maestros voluntarios dirigían ahora iniciativas que impactaban directamente la política educativa y la preparación de jóvenes en todo el país. Mientras tanto, en el Pentágono, los protocolos de seguridad comenzaban a adaptarse según las recomendaciones de Lia. El Protocolo Morales, un sistema diseñado para identificar y potenciar el talento poco convencional y detectar amenazas internas, se implementó gradualmente en todas las ramas del ejército y en agencias de inteligencia. Su enfoque innovador demostraba que incluso en organizaciones altamente estructuradas, la vigilancia efectiva dependía tanto de la atención humana como de la tecnología. La lección, explicaba Lia a los nuevos reclutas, es que las amenazas más peligrosas no siempre provienen del exterior. Nuestra mayor vulnerabilidad es nuestra propia ceguera frente al talento y la integridad internos. Subestimar a alguien puede ser desastroso. A medida que Lia continuaba su carrera, su influencia crecía. No era solo una consultora técnica o una analista de inteligencia, era un símbolo de lo que se podía lograr con atención, disciplina y valor. Su historia inspiraba a jóvenes que habían sido subestimados por su edad, origen o antecedentes, demostrando que la capacidad de transformar sistemas y proteger comunidades no depende de la apariencia ni del estatus, sino de la determinación y la integridad. La fama y el reconocimiento que Lia había recibido no la cambiaron. Sabía que la verdadera medida del éxito no estaba en los títulos ni en los premios, sino en la capacidad de actuar correctamente cuando otros no lo hacen. Cada día que pasaba en el Instituto Morales o colaborando con el Pentágono era una oportunidad para garantizar que los errores del pasado no se repitieran, y que los sistemas estuvieran preparados para enfrentar amenazas internas y externas. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas del Instituto Morales, iluminando los laboratorios de ciberseguridad donde jóvenes de diversas edades trabajaban en simulaciones complejas de redes y sistemas de comunicación. Lia Morales recorría los pasillos con paso firme, observando cómo los estudiantes aplicaban las enseñanzas adquiridas, desde la identificación de vulnerabilidades hasta la interpretación de patrones de comportamiento en entornos virtuales y físicos. Cada rincón del instituto estaba impregnado de la filosofía que ella misma había desarrollado: atención, análisis y acción basada en evidencia. En el auditorio principal, un grupo de estudiantes avanzados se preparaba para presentar un proyecto sobre protocolos internos de seguridad, diseñados para anticipar amenazas que surgieran desde el propio personal autorizado. Lia se detuvo frente a la pantalla de uno de los grupos y observó cómo habían representado visualmente las rutas de información, destacando los puntos de mayor riesgo de manipulación. Su orgullo era evidente, pero también lo era su exigencia: cada detalle debía ser perfecto, cada conclusión respaldada por datos concretos. Recuerden, dijo Lia, ajustándose el micrófono, no podemos subestimar la creatividad humana, ni siquiera en entornos altamente regulados. Las amenazas internas suelen surgir de la confianza mal entendida. Si alguien tiene acceso a información crítica y no hay supervisión adecuada, el riesgo es inminente. Por eso entrenamos nuestra mente, no solo nuestras habilidades técnicas. Ese día, mientras supervisaba los laboratorios, Lia recibió un mensaje urgente de la Agencia de Seguridad Nacional.
Una operación internacional de inteligencia había detectado accesos anómalos a redes clasificadas, y se requería su experiencia para identificar la fuente y prevenir un posible compromiso. Sin perder tiempo, reunió a un pequeño equipo de analistas junior del instituto y se dirigió al centro de operaciones de la agencia. El viaje en helicóptero fue breve, pero suficiente para que Lia reflexionara sobre cómo había llegado hasta allí. Desde que tenía 9 años había estado observando, documentando y aprendiendo, siempre consciente de la importancia de cada detalle. Hoy, con 17 años, su capacidad para analizar sistemas y patrones era comparable a la de cualquier veterano de inteligencia, pero con la ventaja de una mente joven, sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Al llegar al centro, Lia se dirigió directamente a la sala de monitoreo, donde múltiples pantallas mostraban tráfico de datos y registros de accesos. Su equipo comenzó a analizar los metadatos mientras ella observaba patrones de comportamiento, identificando anomalías que habían pasado desapercibidas para los sistemas automatizados. Aquí, dijo, señalando un patrón en los registros de acceso, alguien ha estado utilizando credenciales legítimas para acceder a información clasificada fuera de su horario. Autorizado. Las transacciones no coinciden con los registros habituales, y los movimientos de datos sugieren una coordinación externa. Uno de los analistas, sorprendido por la claridad y precisión de Lia, preguntó: ¿Cómo puedes saberlo tan rápido? Porque he aprendido a observar lo que otros no ven, respondió ella con calma. No se trata solo de tecnología. Se trata de entender el comportamiento humano y cómo se puede manipular la información sin dejar huellas evidentes. Mientras el equipo rastreaba la intrusión, Lia identificó una red de conexiones que se extendía por varios países, cada nodo vinculado a cuentas y servidores ficticios. La intrusión era sofisticada, diseñada para pasar desapercibida incluso ante los sistemas de monitoreo más avanzados. Pero para Lia, la lógica interna de los movimientos humanos siempre dejaba pistas, patrones que podían ser detectados por alguien que supiera qué buscar. Necesitamos una intervención inmediata, dijo. Si dejamos que esta actividad continúe, podríamos estar exponiendo operaciones críticas en curso y comprometiendo la seguridad de agentes en terreno. La coordinación fue rápida. Se estableció un plan de contingencia, asegurando los sistemas vulnerables y rastreando cada acceso no autorizado. Lia supervisaba cada movimiento, consciente de que un error podía tener consecuencias graves. Cada acción estaba calculada, cada decisión basada en datos y en su comprensión de cómo los atacantes internos y externos podían operar simultáneamente. Mientras se desarrollaba la operación, Lia recordó los días en que su madre, Elena, trabajaba como administradora de limpieza en instalaciones gubernamentales. Fue en esos años de observación silenciosa que había aprendido a identificar patrones y anomalías, a entender cómo funcionaban los sistemas y cómo podían ser vulnerados por quienes creían tener control absoluto. Todo ese conocimiento, acumulado con disciplina y paciencia, la había llevado hasta este momento. Mamá tenía razón, pensó Lia mientras analizaba los registros. La educación y la observación son herramientas más poderosas que cualquier equipo de alta tecnología. Todo depende de quién presta atención y cómo interpreta la información. La operación continuó durante varias horas. Lia y su equipo lograron aislar los accesos sospechosos, identificar a los responsables y asegurar los sistemas comprometidos. Los informes de seguimiento demostraron que, sin su intervención, los atacantes habrían obtenido información crítica que podría haber puesto en riesgo operaciones internacionales y la seguridad de agentes en campo. Una vez finalizada la operación, Lia presentó un informe detallado a los directores de inteligencia y al panel de generales. Su presentación no solo describió la intrusión, sino que propuso mejoras estratégicas para prevenir futuras vulnerabilidades internas. La precisión de su análisis y la claridad de su exposición dejaron a todos los presentes impresionados. Señorita Morales, dijo el director de la agencia, su trabajo demuestra que la supervisión humana, combinada con análisis de patrones, es indispensable. Ha logrado lo que pocos expertos habrían conseguido, incluso con décadas de experiencia. Lia asintió con modestia, consciente de que su éxito no se medía en elogios, sino en la efectividad de la protección que había proporcionado. Su objetivo siempre había sido prevenir daños y asegurar que la información crítica permaneciera segura. De regreso al Instituto Morales, Lia recibió la visita de un grupo de jóvenes estudiantes internacionales, interesados en aprender sobre ciberseguridad y vigilancia interna. Entre ellos había adolescentes de Asia, Europa y América Latina,
todos fascinados por la posibilidad de aplicar técnicas de análisis de patrones y protección de información en sus propios países. Lía se dirigió a ellos con la misma autoridad tranquila que la había caracterizado desde su primera gran intervención. El verdadero poder no reside en la fuerza ni en la posición, les dijo. Reside en la capacidad de observar, aprender y actuar cuando los sistemas muestran señales de vulnerabilidad. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de proteger lo que es importante, pero también de transformar las estructuras que han sido descuidadas. Los estudiantes escuchaban con atención, tomando notas y haciendo preguntas detalladas. Lía respondía con paciencia, explicando cómo la vigilancia efectiva combinaba tecnología, análisis de comportamiento y comprensión profunda de las dinámicas humanas. Cada consejo era una lección basada en años de observación y experiencia práctica. Mientras caía la noche, Lía reflexionaba sobre su viaje. Desde la niña que documentaba los movimientos de un oficial corrupto hasta la consultora de seguridad nacional más joven de la historia, su vida había sido una serie de desafíos que la habían preparado para proteger y transformar. Sabía que su trabajo no terminaría con una operación exitosa ni con el reconocimiento público, siempre habría nuevas amenazas, nuevos patrones que interpretar y nuevas estructuras que mejorar. En silencio, miró el horizonte desde la ventana del instituto. Los programas de ciberseguridad, ética digital y análisis de patrones habían crecido más de lo que jamás hubiera imaginado. Miles de estudiantes ahora podían aprender no solo idiomas y tecnología, sino también a identificar y prevenir la corrupción, a proteger información crítica y a actuar con integridad en todos los niveles de su vida profesional. El verdadero cambio, pensó Lía, comienza cuando alguien se niega a aceptar que las limitaciones externas definan su potencial. Y cada vez que alguien actúa con valentía e inteligencia, el mundo se vuelve un lugar un poco más seguro. La noche cerraba el día, pero para Lía Morales, la jornada de aprendizaje y vigilancia nunca terminaba. Su misión era constante, proteger, anticipar y educar, asegurándose de que las futuras generaciones no solo aprendieran sobre tecnología y seguridad, sino también sobre la importancia de la integridad, la atención y el valor frente a los desafíos. El amanecer sobre la ciudad traía consigo un aire de expectativa que Lía Morales podía sentir incluso antes de salir de su habitación en el Instituto Morales. Cada día era una oportunidad para profundizar en la intersección entre tecnología, análisis de datos y comportamiento humano. No se trataba solo de enseñar, sino de transformar la manera en que sus estudiantes y colaboradores percibían la seguridad y la vigilancia. Hoy, sin embargo, la misión tenía un matiz diferente. Una colaboración internacional con agencias de inteligencia de 3 continentes para reforzar protocolos de ciberseguridad. El auditorio del instituto estaba lleno de representantes de diversas naciones, todos atentos a la joven experta que se había convertido en un referente mundial en protección de información y contrainteligencia. Lía caminaba con paso seguro hacia el podio, ajustando la presentación digital que mostraba diagramas de redes complejas y patrones de tráfico de datos. Cada gráfico, cada línea de flujo, cada nodo de conexión era el resultado de meses de análisis meticuloso y pruebas de simulación. Buenos días a todos, comenzó, con su voz firme pero serena. Hoy nos enfrentamos a un desafío que va más allá de las fronteras y las políticas. Las amenazas no distinguen nacionalidad, y muchas veces provienen de lugares que damos por seguros. Nuestro objetivo es entender cómo se infiltran los sistemas internos y cómo podemos anticiparnos a ellas. Una proyección mostró un mapa global con múltiples puntos rojos que indicaban accesos sospechosos. Cada uno representaba un patrón que, si se pasaba por alto, podría generar filtraciones masivas de información crítica. Estos puntos no son simples coincidencias, continuó Lía. Cada acceso externo que se presenta como legítimo deja rastros sutiles. La clave está en identificar patrones humanos dentro de los datos, entender el comportamiento que indica una intención maliciosa, y actuar antes de que el daño ocurra. Uno de los oficiales presentes, un veterano de la inteligencia europea, levantó la mano. Señorita Morales, ¿cómo podemos entrenar a nuestro personal para que detecte patrones internos sin generar paranoia entre los empleados legítimos? Lía sonrió, consciente de que esa pregunta reflejaba un desafío recurrente, la línea entre vigilancia preventiva y desconfianza generalizada. No se trata de desconfiar de todos, explicó. Se trata de capacitar a las personas para que reconozcan lo que es normal y lo que no lo es. La vigilancia efectiva combina la comprensión del sistema, la observación constante y la interpretación de las señales de comportamiento que indican un riesgo.
La tecnología es solo una herramienta, la mente humana es el recurso más poderoso. Tras la conferencia, Lia se retiró a uno de los laboratorios del instituto para revisar los resultados de las simulaciones recientes. Sus estudiantes habían desarrollado un modelo de predicción de intrusiones internas que combinaba análisis de metadatos con aprendizaje automático. Lia revisó los algoritmos y observó cómo la combinación de variables humanas y técnicas podía anticipar accesos indebidos con una precisión notable. «Excelente trabajo», dijo a uno de sus estudiantes. Pero recuerden que el sistema no puede reemplazar la atención humana. Un patrón inesperado puede indicar algo que la máquina no interpreta correctamente. La clave es la interacción entre la observación humana y la tecnología. En el mismo laboratorio, Lia comenzó a notar movimientos irregulares en la red del instituto. No eran amenazas externas, sino accesos internos que no coincidían con los perfiles de sus propios estudiantes. Con rapidez, aisló los registros y trazó los flujos de datos. La precisión de sus ojos y su experiencia la guiaron hacia un pequeño grupo de accesos que, aunque aparentemente insignificantes, podían indicar vulnerabilidades internas potencialmente explotables. Mientras analizaba la situación, recibió una llamada urgente de la Agencia de Seguridad Nacional. Había ocurrido un incidente menor en una base aliada en Europa del Este, filtraciones de información sensibles que podrían afectar operaciones estratégicas en curso. La joven experta fue invitada a unirse a la misión de contención. Con determinación, Lia organizó su equipo y se dirigió a la sede de operaciones temporales donde la situación requería intervención inmediata. Al llegar, los operadores estaban tensos. La base había reportado accesos sospechosos a sistemas de comunicación que no debían estar comprometidos. Lia revisó los registros de metadatos y comparó los patrones de tráfico con simulaciones previas. Su capacidad de anticipar la intención humana dentro de los datos le permitió identificar rápidamente una serie de accesos que habían sido disfrazados para parecer rutinarios. «Esto no es un ataque externo», dijo. «Es alguien dentro usando credenciales legítimas. Necesitamos rastrear la fuente antes de que se consolide el acceso a información crítica». El equipo trabajó bajo la dirección de Lia, asegurando sistemas, bloqueando rutas de acceso y recopilando evidencia. Cada paso estaba calculado y coordinado con precisión. Su conocimiento de comportamiento humano combinado con análisis técnico permitió que la operación se desarrollara sin incidentes mayores. Al final de la jornada, la base estaba segura nuevamente, y los responsables habían sido identificados como empleados internos que habían intentado vender información a intermediarios extranjeros. Lia presentó un informe detallado ante los altos mandos, explicando cómo se habían detectado los patrones y qué medidas se podían implementar para prevenir futuros intentos. «Señorita Morales», dijo el coronel encargado, «su enfoque nos ha mostrado que la mayor vulnerabilidad no siempre proviene de afuera. Su intervención ha prevenido una catástrofe potencial». Lia asintió, consciente de que su labor no buscaba reconocimiento, sino seguridad y prevención. Su atención se centraba en asegurar que las estructuras funcionaran correctamente, que los sistemas estuvieran protegidos y que la información vital permaneciera segura. De regreso en el Instituto Morales, la vida continuaba. Lia revisaba nuevos casos simulados con sus estudiantes, enseñándoles a combinar observación, análisis de datos y comprensión de las conductas humanas. Cada ejercicio estaba diseñado para preparar a los jóvenes no solo para enfrentar amenazas externas, sino también para identificar vulnerabilidades internas que podrían comprometer cualquier operación. Recuerden, les decía, la vigilancia no consiste en espiar sin sentido. Consiste en aprender a reconocer patrones, comprender intenciones y actuar con integridad. La información es valiosa, pero solo si se maneja correctamente y con responsabilidad. Mientras recorría el instituto, Lia observaba con satisfacción cómo sus estudiantes aplicaban las lecciones con creatividad y rigor. Sabía que su impacto iba más allá de los resultados académicos. Estaba formando mentes que serían capaces de proteger sistemas críticos y transformar la manera en que la inteligencia operaba en todo el mundo. Al caer la tarde, Lia se permitió un momento de reflexión. Desde que había documentado los movimientos del oficial corrupto años atrás hasta liderar operaciones internacionales de seguridad, su vida había sido un constante aprendizaje y aplicación de conocimientos. Ahora, mientras contemplaba el skyline de la ciudad desde la terraza del instituto, comprendió que su verdadero poder residía no solo en su inteligencia, sino en la disciplina, la atención al detalle y la capacidad de actuar con integridad. El mundo cambia, pensó,
y cada generación tiene la responsabilidad de protegerlo. No importa cuán pequeño o subestimado seas, siempre hay oportunidades para marcar la diferencia si observas, aprendes y actúas con determinación. La noche cubría la ciudad, pero para Lía Morales, la misión continuaba. La vigilancia, la educación y la protección de sistemas críticos eran tareas que requerían constancia, pasión y compromiso. Su visión iba más allá de una operación específica, buscaba transformar la cultura de seguridad global, preparando a nuevas generaciones para enfrentar desafíos cada vez más complejos, y demostrar que la verdadera fuerza proviene de quienes actúan con conocimiento, ética y valor. La brisa de la mañana apenas se filtraba por los ventanales del Instituto Morales cuando Lía Morales recibió un mensaje cifrado de máxima prioridad. Era del Consejo Internacional de Ciberseguridad, un organismo que coordinaba operaciones entre agencias de inteligencia de más de 20 países. El mensaje indicaba un ataque sofisticado en proceso. Un grupo desconocido estaba intentando infiltrarse simultáneamente en redes militares, corporativas y gubernamentales en 3 continentes. La complejidad y coordinación del ataque sugerían no solo tecnología avanzada, sino un conocimiento profundo de protocolos internos y jerarquías de seguridad. Lía no tardó en reunir a su equipo más confiable. Entre ellos se encontraban veteranos en análisis de redes, criptografía avanzada y comportamiento humano aplicado a la seguridad informática. El Instituto Morales, aunque académico en su apariencia, contaba con infraestructura que permitía simular entornos de seguridad altamente sensibles, y hoy esa capacidad sería crucial. Este no es un ataque cualquiera, les dijo Lía con la calma que la caracterizaba. Tenemos que asumir que quien está detrás conoce los sistemas tan bien como nosotros, tal vez incluso mejor. La prioridad número 1 es identificar la fuente, prevenir el acceso y neutralizar la amenaza antes de que se filtre información crítica. Los estudiantes avanzados y colaboradores se desplegaron en estaciones de trabajo, conectando terminales a simulaciones de sistemas comprometidos y a redes de monitoreo global. Mientras tanto, Lía revisaba los metadatos de los accesos iniciales. La firma digital de cada entrada sospechosa mostraba patrones que no coincidían con ninguna de las amenazas conocidas, un uso preciso de credenciales, horarios de acceso que evitaban los sistemas de alerta y rutas de enrutamiento complejas diseñadas para disfrazar la ubicación del atacante. Esto no es una operación interna, comentó uno de los analistas. Esto parece orquestado desde múltiples puntos. Lía asintió, su mirada fija en los diagramas de flujo de datos que se desplegaban en las pantallas. Cada línea, cada nodo, cada desvío era una pista que debía analizarse con precisión quirúrgica. La combinación de variables técnicas y comportamentales indicaba que los atacantes habían estudiado los sistemas con paciencia durante meses, quizás años. Exactamente, respondió. Lo que tenemos delante es un esfuerzo coordinado que aprovecha vulnerabilidades internas y externas simultáneamente. No podemos actuar con suposiciones, necesitamos evidencia, patrones y anticipación. Horas más tarde, Lía detectó un patrón que llamaría su atención de inmediato. La sincronización de accesos coincidía con eventos rutinarios en bases militares y corporativas, pero con ligeras modificaciones que evitaban las alertas automáticas. Esa sutil alteración era suficiente para permitir la exfiltración de datos sin ser detectada. Era un tipo de ataque que muchos expertos pasarían por alto, porque no se limitaba a explotar fallas técnicas, manipulaba la rutina humana, la confianza en la jerarquía y la previsibilidad de los sistemas automatizados. Esto es brillante y aterrador al mismo tiempo, dijo Lía. La vulnerabilidad no está solo en la tecnología, sino en la forma en que las personas confían en ella. Decidió que la única forma de anticipar los movimientos del atacante era simular sus patrones con precisión. Su equipo creó una red de prueba que replicaba los entornos afectados, introduciendo variables controladas que podían inducir a los atacantes a mostrar sus métodos. Cada acción de la red estaba diseñada para provocar respuestas predecibles, permitiendo a Lía y su equipo mapear la estrategia del adversario sin exponer información real. Mientras la operación avanzaba, Lía identificó un acceso que parecía insignificante, pero que en realidad era el punto clave de la intrusión. La persona detrás había logrado insertar un programa que recopilaba credenciales de alto nivel, y el código estaba diseñado para autodestruirse si se detectaba un análisis directo. Con rapidez, Lía trazó una serie de bloqueos y trampas digitales que obligaron al atacante a interactuar con un entorno simulado, revelando la ubicación aproximada y la estructura jerárquica del grupo. «Lo tenemos», exclamó uno de los analistas.
La fuente central se encuentra en una red de servidores camuflada en varias jurisdicciones. Lia sonrió con una calma calculada. Sabía que la fase crítica aún no había terminado, identificar la fuente no era suficiente. Debían neutralizar la amenaza sin alertar al grupo ni provocar filtraciones masivas. Necesitamos coordinar con las agencias internacionales, ordenó. Pero la intervención debe ser quirúrgica, un movimiento en falso y la información podría escapar de nuevo. A medida que se desplegaban las medidas de contención, Lia descubrió algo aún más alarmante. Dentro de los datos filtrados, había indicios de un colaborador interno, alguien que conocía los protocolos y los sistemas lo suficiente como para manipularlos sin levantar sospechas. La presencia de un activo interno duplicaba el riesgo, y su experiencia le recordaba demasiado a lo que había enfrentado con Harrison años atrás. Esto es un desafío de doble capa, dijo a su equipo. Tenemos que neutralizar tanto las amenazas externas como las internas. La mayor vulnerabilidad no está en los atacantes que vemos, sino en los que creemos que no existen. La identificación del posible colaborador interno llevó a Lia a revisar registros de accesos, horarios, comunicaciones y metadatos históricos. Cada pequeño detalle era crucial, un cambio sutil de horario, un patrón de login irregular, la coincidencia de un evento externo con una actividad interna aparentemente inocua. Todo encajaba en un rompecabezas que requería paciencia y precisión. Horas después, Lia consiguió confirmar la presencia del agente interno. No era un empleado cualquiera, tenía acceso privilegiado y había manipulado los sistemas para permitir la exfiltración de información sin ser detectado. La operación exigía discreción, porque cualquier movimiento brusco podría alertar al colaborador y perder la oportunidad de detener la amenaza. Vamos a neutralizarlo desde dentro, ordenó. Mantendremos la apariencia de normalidad mientras interceptamos sus acciones y aseguramos los datos críticos. El equipo ejecutó un plan meticuloso, aisló el acceso del interno, replicó sus credenciales en un entorno simulado y comenzó a rastrear los movimientos del atacante a través de un túnel seguro de control. Cada acción estaba monitorizada en tiempo real, con Lia coordinando cada paso desde la central de operaciones del instituto. Finalmente, lograron aislar y capturar al colaborador interno y desactivar la infraestructura utilizada por los atacantes externos. La operación fue un éxito total, no hubo filtraciones y los sistemas permanecieron intactos. La Agencia de Seguridad Nacional y sus socios internacionales reconocieron la importancia del trabajo de Lia Morales, destacando su capacidad para combinar análisis técnico con comprensión de comportamientos humanos. Su enfoque nos ha mostrado un nuevo nivel de anticipación y control, comentó un representante internacional. La forma en que identificó al interno y neutralizó la amenaza sin causar alarma es ejemplar. Lia asintió, consciente de que el reconocimiento no era su objetivo. Para ella, el éxito residía en la seguridad de la información, en la prevención de daños y en la preparación de futuras generaciones para enfrentar desafíos cada vez más complejos. Al regresar al Instituto Morales, Lia se permitió un momento de reflexión. Desde sus primeras incursiones documentando movimientos sospechosos hasta coordinar operaciones internacionales, había aprendido que la verdadera seguridad no dependía únicamente de la tecnología ni del rango militar, sino de la atención, la disciplina y la capacidad de interpretar patrones humanos dentro de sistemas complejos. El mundo no espera a que estemos listos, pensó. Debemos estar atentos, aprender constantemente y actuar con integridad. No hay atajos, solo preparación, paciencia y valentía. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, Lia Morales contemplaba la ciudad desde la terraza del instituto. Cada luz encendida representaba personas conectadas, datos circulando, decisiones tomadas en tiempo real. Su responsabilidad era enorme, pero estaba lista. Sabía que siempre habría nuevos desafíos, nuevas amenazas y nuevas oportunidades para proteger a aquellos que confiaban en su experiencia. La vigilancia no es un fin, susurró para sí misma, es una forma de proteger la confianza y garantizar que el poder se use con responsabilidad. Y esa es la lección más importante que puedo enseñar. La noche cubría la ciudad, pero para Lia Morales, la misión continuaba. Con la determinación que la había definido desde la infancia, sabía que el trabajo de proteger, educar y anticipar no tendría fin. Cada operación, cada análisis, cada enseñanza era una inversión en un futuro más seguro y más justo, y ella estaba decidida a estar al frente de ese cambio, sin importar cuán complejos fueran los desafíos que el mundo le presentara.
5 años habían pasado desde aquella operación crítica que consolidó a Lía Morales como una referencia internacional en ciberseguridad y contrainteligencia. A sus 22 años, Lía ya no era la adolescente que había descifrado secretos militares con la calma de un maestro, se había convertido en un verdadero pilar de la seguridad global, con su nombre asociado a protocolos, entrenamientos y sistemas que protegían a millones de personas. Su influencia trascendía las paredes del Instituto Morales. Gobiernos, corporaciones y organizaciones internacionales recurrían a ella para prevenir amenazas que muchos aún ni siquiera podían imaginar. Aquel día, el Pentágono había convocado una sesión especial de emergencia. Los reportes indicaban intentos simultáneos de intrusión en redes críticas, esta vez con un nivel de sofisticación que recordaba a la operación que había desmantelado años atrás. Pero Lía Morales, con la serenidad que la definía, caminó por el pasillo hacia la sala de reuniones con su equipo más cercano, cada uno seleccionado no solo por habilidad técnica, sino por integridad y capacidad de juicio. Señorita Morales, la saludó el general Adrián Cuéllar, jefe del Departamento de Inteligencia Militar. Necesitamos su evaluación inmediata. Este patrón es complejo, distribuido y sincronizado a nivel global. No tenemos precedentes recientes de algo tan coordinado. Lía revisó los diagramas y datos en tiempo real, analizando cada nodo de la red, cada entrada sospechosa y cada acceso irregular. Sus ojos recorrían líneas de código y mapas de rutas con la misma precisión que un cirujano analizando un corazón. El método es familiar, dijo Lía finalmente. No es exactamente igual a la operación anterior, pero los principios son los mismos: manipulación de rutinas, explotación de confianza interna y uso estratégico de credenciales legítimas para ocultar movimientos ilegales. Quien está detrás sabe cómo funcionan nuestras defensas y cómo anticipamos reacciones. El general Cuéllar frunció el ceño, claramente impresionado. ¿Cree que se trata de un actor externo o tenemos un infiltrado interno nuevamente? Ambos, respondió Lía con firmeza. Los sistemas muestran señales de manipulación externa, pero también de conocimiento privilegiado. Esto significa que alguien dentro de la estructura ha sido cooptado o ha sido inducido a colaborar. La mayor vulnerabilidad siempre proviene de aquellos a quienes confiamos. Lía inmediatamente estableció un centro de comando improvisado en la sala de reuniones del Pentágono, conectando terminales seguras a sistemas internacionales. Cada miembro de su equipo asumió un rol específico: monitoreo de tráfico, análisis de comportamiento, ingeniería inversa y comunicaciones estratégicas. Lía coordinaba cada acción con la misma calma precisa que había demostrado años atrás, consciente de que cualquier movimiento en falso podía alertar al enemigo. Iniciemos la simulación de señuelos, ordenó. Queremos inducir a los atacantes a interactuar con entornos controlados para mapear sus patrones y determinar su estructura jerárquica y geográfica. Durante horas, la operación avanzó con intensidad silenciosa. Los sistemas mostraban accesos falsos, rutas desviadas y datos cuidadosamente seleccionados para provocar la reacción del atacante sin comprometer información real. Cada respuesta del adversario era registrada y analizada, permitiendo a Lía reconstruir la red de infiltración paso a paso. Finalmente, una línea de acceso destacó entre todas, un nodo que no encajaba con los patrones conocidos. Era un servidor ubicado en un país con regulaciones mínimas de ciberseguridad, pero que parecía estar controlado por alguien con conocimientos profundos de protocolos militares. Hemos identificado al objetivo principal, anunció Lía. Es un coordinador que maneja tanto accesos externos como internos. Todo lo que hemos detectado pasa por él. La tarea siguiente era neutralizar la amenaza sin alertar a los demás miembros de la red. Lía diseñó un plan que combinaba bloqueo de credenciales, trampas digitales y un entorno simulado que permitiera capturar evidencia irrefutable de las acciones del coordinador. Cada movimiento fue calculado al detalle, desde la hora de intervención hasta la comunicación con agencias internacionales para garantizar que el procedimiento cumpliera con todos los protocolos legales. Horas después, Lía logró aislar y capturar al coordinador y desactivar la infraestructura utilizada por los atacantes externos. La operación fue un éxito total. Ninguna información crítica se perdió, los atacantes fueron identificados y los colaboradores internos neutralizados. La prensa internacional reportó la noticia de forma limitada, destacando la operación como un ejemplo de excelencia en ciberseguridad y colaboración global. Pero para Lía, el reconocimiento no era lo importante. Lo que realmente importaba era la seguridad de las personas y la prevención de futuros ataques.
Como siempre, su enfoque estaba en la eficiencia, la estrategia y la ética, no solo en eliminar la amenaza, sino en enseñar y fortalecer sistemas para que fueran resistentes a intentos similares en el futuro. La verdadera vulnerabilidad no está en los sistemas, dijo Lia a su equipo, sino en nuestra capacidad de anticipar el comportamiento humano y en reconocer las señales que a menudo pasamos por alto. La tecnología por sí sola no basta, necesitamos discernimiento, integridad y disciplina. Después de la operación, Lia Morales se convirtió en una figura clave en la creación de nuevos protocolos de ciberseguridad que incorporaban no solo análisis técnico, sino también evaluación de patrones humanos y de riesgo interno. Su modelo, conocido como el Protocolo Morales, se implementó en agencias gubernamentales, corporaciones multinacionales y centros educativos especializados en tecnología. El Instituto Morales, que había comenzado como un centro de enseñanza de idiomas y habilidades técnicas, se transformó en un centro de referencia internacional para investigación en ciberseguridad, inteligencia aplicada y ética digital. Miles de estudiantes de todo el mundo llegaban cada año para aprender bajo la supervisión de Lia y su equipo. La institución también estableció un programa de mentoría para jóvenes talentosos de comunidades desfavorecidas, replicando la filosofía de Lia, que la inteligencia y el valor no dependen del origen, sino del compromiso, la disciplina y la integridad. Rosa Morales, que había acompañado a su hija desde la infancia, también alcanzó reconocimiento académico y profesional. Completó un doctorado en psicología organizacional, enfocándose en cómo las jerarquías y la cultura organizacional podían prevenir o facilitar la corrupción. Su trabajo fue reconocido internacionalmente y se convirtió en un referente en diseño de sistemas éticos y sostenibles. Años más tarde, Lia Morales recibió la Medalla Internacional de Seguridad y Ética en Tecnología, entregada por líderes mundiales reunidos en una ceremonia en Ginebra. Su discurso fue breve, pero resonó con fuerza. El poder no reside en la fuerza ni en el rango, sino en nuestra capacidad de proteger, anticipar y actuar con integridad. Las voces pequeñas, las observaciones silenciosas y la atención meticulosa son las que, a veces, cambian el curso de la historia. Nuestra responsabilidad es usar nuestro conocimiento para proteger, nunca para destruir. La historia de Lia Morales se convirtió en lectura obligatoria en programas de liderazgo, ética digital y formación en inteligencia en todo el mundo. Su enfoque inspiró políticas, programas de mentoría y estándares de seguridad que hoy protegen a millones. La lección fundamental que enseñaba a cada generación de estudiantes era clara: el verdadero poder proviene del conocimiento aplicado con integridad, de la capacidad de ver lo invisible y de actuar con valentía incluso cuando nadie más observa. Incluso con todo su éxito, Lia nunca olvidó sus raíces. Regresaba regularmente al centro comunitario que la había formado, ahora convertido en Instituto Morales, para hablar con jóvenes y guiarlos. Sus enseñanzas eran prácticas y filosóficas, demostrar que, sin importar la edad o el origen, cualquier persona puede cambiar la historia si combina habilidad, disciplina y ética. En su despacho, rodeada de informes, diagramas y recuerdos de operaciones pasadas, Lia Morales reflexionaba sobre su viaje. Desde niña, había enfrentado desafíos que muchos adultos subestimaban, y había aprendido que la paciencia, la observación y la preparación eran armas más poderosas que cualquier rango o autoridad. Había derrotado a enemigos dentro y fuera de sistemas críticos, había transformado la seguridad global y había cambiado la vida de miles de jóvenes, todo sin perder su integridad ni su propósito. Mientras la ciudad se iluminaba bajo la noche, Lia sabía que siempre existirían nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades y nuevos desafíos. Pero también sabía que cada desafío era una oportunidad, para aprender, para enseñar, y para demostrar que la inteligencia combinada con la ética y la determinación puede superar incluso las barreras más altas. Porque, como siempre decía Lia Morales, no se trata de demostrar que eres mejor que quienes te subestimaron, se trata de ser la persona que siempre estuviste destinada a ser, y usar ese poder para proteger a los demás. Con esa filosofía, Lia Morales continuaba su misión, transformando cada obstáculo en un trampolín hacia la excelencia, y recordando al mundo que las voces más pequeñas a menudo llevan consigo las verdades más poderosas. La joven que comenzó observando y aprendiendo en silencio se había convertido en un faro global de inteligencia, ética y liderazgo, y su legado apenas comenzaba.